recopilación de mis dos últimos videos hablando acerca de la piratería y el ripeo de los videojuegos. Así que si ya vieron esos dos videos, por favor déjenme en los comentarios algún dato curioso o algún comentario que tengan acerca de los videos o acerca del mundo de la piratería en general. Dicho esto, les invito a estar atentos este viernes porque se viene un nuevo video hablando acerca de los videojuegos indies, su historia, algunos de los videojuegos más destacados que tiene y va a estar cargado de memes. Así que espero que les guste este video, estén atentos al viernes y sin nada más que decir, disfruten del video. ¿Se acuerdan de aquella época donde podían ir a la parada de cole a comprarse juegos de la Play 2 de la disquera de la esquina y te salía el vendedor de discos ofreciéndote el DVD más rancio y curseado que jamás hayas visto en tu vida por 5 pesitos? Tú, feliz de la vida, llevas el disco a tu casa para probarlo en tu flamante Play 2 chipeada recién comprada. Solo para llevarte la sorpresa de que o no funciona, o es como el quinto GTA San Andreas pero con una skin nueva que llevas probando en el día. Juegos nuevos. No, solo más GTA San Andreas con mods. Sé que muchos de ustedes muy seguramente pasaron por algo parecido en aquellos hermosos años de inicios de los 2000 y mediados de los 2010. Yendo a puestitos de discos baratos a comprar cuanto juego te diera la billetera para llevar. Y de hecho, yo en su época tenía un truquito bastante chistoso para tener básicamente un glitch de juegos gratis por lo que cuesta un solo disco. Y es que en su momento, yo iba al puestito de discos, me llevaba un disco, probaba que funcione y luego lo cambiaba por un DVD random que tenía tirado por ahí y le decía al vendedor que el juego no funcionaba y si me lo podía cambiar por otro. Y así repetía este proceso hasta que el vendedor sospechara o me cansara de caminar 2 kilómetros de mi casa a la parada de colectivos para traer más discos. Y yo estoy más que 100% segura de que más de uno habrá hecho este bugsito chistoso del sistema en su época, ya que a mí también me tocó comprar algunos discos que o venían rayados o resultaban ser películas chistosas de dudosa procedencia metidos dentro de envases de juegos de PS2 random. Por eso solo los que vivimos esa época sabemos lo inmensa que era la escena pirata en su momento, donde podías encontrar desde juegos random de Play 1 o Play 2 o de cualquier consola existente hasta películas chistosas de dudosa procedencia junto a discos de canciones religiosas. Y esto no era algo solo exclusivo de LATAM de hecho, ya que tanto en partes de Asia como por ejemplo en el mercado árabe, el mercado de juegos bootleg o pirata era en sí más lucrativo y más famoso que el mismo mercado oficial. Y de hecho, esto me hizo acordar a un caso muy sonado en su época. Y es que allá por el 2007, en lo que viene siendo el mercado árabe, un grupo de amigos se tomó la molestia de traducir y doblar todo Resident Evil 4 y lanzarlo como un mod hecho por y para la comunidad. Lo que pasó es que quizás a alguien se le prendieron los ojos en forma de dólares al ver esto y decidió vender ese mismo fandoblaje como un producto oficial, vendiéndolo a la gente como si fuera un producto oficial de Capcom. La controversia ocurrió no porque el doblaje en sí era de medio tirando a malo, ni porque en medio de una cinemática seria se ponía a sonar rap árabe de la nada, teniendo más fufadas tremendas como esta escena de acá, por ejemplo. reemplazaron el tema de Ganado 1 por una versión instrumental de esta canción. No, sino que al morir, por algún motivo, los que hicieron el doblaje decidieron poner un audio real de una misa donde se leía una parte del Corán, que es como el libro más sagrado e intocable de la religión árabe.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. Lo cual obviamente a los árabes no les pareció nada chistoso y se ofendieron tanto que llevaron sus quejas hasta el gobierno. Esto escaló tanto que Capcom tuvo que pronunciarse y decir que en realidad ellos no tenían ni pajolera idea de lo que estaba pasando y que no tenían absolutamente nada que ver con esta versión que se estaba vendiendo. Pero la pregunta aquí es: ¿quién hacía todos estos juegos raros y curseados y cómo lograron hacerlos? A inicios de los 2000, la distribución de juegos pirata en Latinoamérica fue impulsada por redes locales de mercados informales, es decir, el chino del barrio o el señor de la esquina que te vendía DVDs de dudosa calidad, junto con locales de videojuegos y pequeños talleres de grabación de CDs o DVDs impulsados por la falta de acceso a juegos originales, ya que no solo los juegos eran caros, sino que muchos en su época ni siquiera llegaban a distribuirse oficialmente por aquí, impulsando aún más este tipo de mercados informales donde consolas como la Play 1 o la Play 2 dominaban el mercado de esa época gracias a lo fáciles que era de liberarlos con magia, ya que en el caso de la Play 1 era cuestión de simplemente ponerle un chicle en una zona concreta de la consola, y en el caso de la Play 2 la grandísima mayoría ya venía con magia incluida en la forma del chip Matrix. Pero en sí, la piratería no era un único gran ente, sino una red de pequeños comercios en zonas céntricas de ciudades, como galerías, ferias y mercados de barrio que copiaban y vendían juegos, y aparte de esto, los distribuidores no solo te vendían el juego, sino que algunos hasta ofrecían el chipeo o, en palabras que nos entendamos, ponerle magia también a tu consola mediante la instalación de mod chips para que ésta pudiera reproducir discos no originales, obviamente por un precio. Esta práctica fue una respuesta a los precios elevados y la escasa disponibilidad de los juegos originales en la región. La piratería cubría casi la totalidad del mercado en plataformas de Sony y, más tarde, también en consolas como la Xbox 360 o la Wii, convirtiéndose así en un elemento fundamental de la cultura gamer latinoamericana de la época e impulsando muchísimo la venta de estas consolas debido a lo fáciles que eran de ponerles magia y jugar a todo lo que gustes, ya que piratear un juego era tan fácil como agarrar un disco virgen y quemarle con el Nero Burner la ISO de algún juego que quieras jugar en tu Play 2 chipeada. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y esta no es una excepción, ya que si bien en su momento todos los que vivimos esto sabemos lo grande que fue, hoy en día la historia es muy diferente, ya que la piratería, aunque no haya desaparecido del todo, es muchísimo menos prevalente que antes. Esto debido a varias razones, como por ejemplo, distribuir juegos con precios regionales adaptados, tener de manera oficial sitios donde comprar juegos o consolas originales, más maneras de poder comprar juegos ya no necesitando ser de manera física todo el tiempo, la sobreexplotación del mercado vendiendo cada vez más y más juegos piratas mal hechos y con cada vez más dudosa calidad, y por último la caída del formato físico, ya que fue gracias a la facilidad de piratear los DVDs de la época que esto creció tanto, pero poco a poco y con la crecida de internet se fue abandonando este formato en favor de juegos en digital, marcando así el último clavo en el ataúd de toda una época en la cual podías comprarte un juego y sentirte igual que comprando un sobre de cartas Pokémon.
ya que nunca sabías si te vendría el juego, un disco rayado, un CD de música o una película chistosa de dudosa procedencia. Pero es innegable que fue gracias a todo este mercado chistoso de juegos de dudosa procedencia que consolas como la Play 2 lograron convertirse en la consola más vendida de toda la historia. Y lo seguirá haciendo hasta que Sony decida dejar de contar todas las consolas que tenían por ahí guardadas y no vendieron en todo este tiempo, y todas las consolas que se revenden de segunda mano como consolas Play 2 vendidas oficialmente. En serio, Sony, bájale un cambio, que ya llevas 10 millones de consolas Play 2 vendidas en los últimos años de la absoluta nada, que es incluso más que muchas consolas famosas como por ejemplo la 3DO o la Sega Saturn. Que si gustan que hable de estos fracasos, déjenmelo saber abajo en los comentarios. ¿Y ustedes han tenido alguna experiencia con este tipo de juegos raros y chistosos? De ser así, déjenmelo saber en los comentarios, porque me encantaría leer lo que dicen. Y muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima, gente. Hubo una extraña época en la que la gente descargaba a propósito videojuegos sin terminar, y no como hoy en día que los lanzan así, sino que la gente voluntariamente escogía descargarse juegos como el GTA San Andreas sin cosas como música, animaciones o cinemáticas. Era una época salvaje, donde la velocidad de internet era tan lenta que podías fácilmente esperar todo un día entero solo para descargarte un archivo de música con premio en forma de virus para tu PC, o lanzarte de una y esperar semanas que se termine de descargarte algún juego como el Need for Speed Most Wanted, por ejemplo. Es por eso que los juegos RIP existen, nacieron de la necesidad prácticamente. El internet en aquellos tiempos era mediocre. Si llegaste a tener un módem de telefonía que te brindaba internet mediante línea telefónica, ese internet en particular era lentísimo. Hablamos de 512 kilobytes. Imagínate que para descargar una película por torrent o Ares era una odisea de días. A eso súmale que 512 kilobytes era la élite de internet. Las personas de a pie como tú o como yo tenían muchísimo menos velocidad de ancho de banda. Tardabas días para descargar algo de tan solo 1 GB. Los juegos RIP nacieron por eso. Por ejemplo, el GTA San Andreas de Capital Sin, grupo de Juárez, llevaron el GTA San Andreas de 4.3 GB a 700 megas, y otros grupos lo llevaron incluso a 200 megas. Y no solo las velocidades de internet eran lentas, sino también los discos duros tenían poco espacio. Si bien hoy en día estamos acostumbrados a discos duros de inmensos tamaños y preciosas que fácilmente llegan a los 4 o 5 teras, teniendo de paso velocidades de escritura y lectura absurdas, en su época eras la envidia del barrio si tu disco duro llegaba a los 500 GB, ya que la mayoría de gente con suerte tenía discos duros de entre 40, 80, 120 y 160 GB, teniendo que así usar muy sabiamente el poco espacio que tenían. Los juegos RIP nacieron por esta causa, y si bien las personas normales podían hacer esto de recortar contenido, audio, cinemáticas y demás, no era algo que se hacía con normalidad. Yo, por ejemplo, en su momento, allá por 2009, con la primera PC que tuve en mi vida, tenía apenas 40 GB de almacenamiento, medio GB de RAM y un procesador que ni siquiera llegaba al gigahercio. Pero yo me sentía en la cima del mundo con esa PC, jugando a juegos Flash que tenía descargados en su momento en mi confiable pendrive lleno de accesos directos de juegos del ciber. Todo esto del almacenamiento y el internet lento, aparte de que el internet tampoco era algo que todo el mundo tenía en sus hogares, sino que la gente solía más que nada ir a cibercafés y jugar a sus títulos favoritos, hizo que se creara en su momento una ramificación de la piratería dedicada única y exclusivamente a hacer que los juegos pesen lo menos posible y sean lo más rápidos y ligeros de descargar posibles, teniendo así 3 corrientes de piratería principales, siendo estos los juegos pirata normales, que te venían completos sin ningún recorte y normalmente solo lo descargabas, los instalabas y listo. Los juegos comprimidos, que eran juegos que podían llegar a pesar tan poco como 100 megabytes,
pero que luego podías tardar horas, incluso días comprimiendo los archivos para que luego el juego pese lo que normalmente pesara en su época, que serían entre 4 a 6 GB. Y por último, la corriente de los juegos ripeados pirata, que hacían todo lo posible para combinar los anteriores dos aspectos de la piratería que acabo de comentarles, trayendo juegos pirata que venían comprimidos al máximo para pesar lo menos posible y encima quitando voluntariamente funciones del juego que le agregaban peso, teniendo así juegos como el GTA San Andreas ripeado, que te venía con el famoso video de Capital Sin, que de seguro si eres latino y viste esa época, hasta tatuaje tienes de ese mítico logo. Para lograr esto, eliminaban todo tipo de animaciones innecesarias, vídeos pre-renderizados y sobre todo, música del juego, haciendo que las radios de los autos y demás vehículos del juego tan solo reprodujeran ruidos sin nada más, y también quitando las voces de los personajes en las cinemáticas, dejando solo el sonido ambiente, logrando con todo esto que el GTA San Andreas pase de pesar sus 4,89 GB originales a tan solo 700 megas, pudiendo incluso caber dentro de un disco de PlayStation 1. Y ustedes se preguntarán, ¿qué ganaban los grupos Juárez, quienes hacían los cracks y los ripeos al hacer esto? Pues no ganaban absolutamente nada. Es más, esto era más una especie de deporte para ellos. Piensa esto en un ejemplo reciente. Sale el Resident Evil 9 Requiem, trae un nuevo sistema de seguridad que según la compañía es infalible, y entonces comienza una maratón, una especie de carrera para ver quién logra romper la seguridad del juego primero. Ahí es donde la competencia entre grupos Juárez empieza. En la actualidad hay varios grupos activos, como por ejemplo Tenoque, Razor 1911, que este grupo se encuentra activo desde los años 80. Estos tipos literalmente craqueaban cassettes en su época. Skydraw, Plaza, Codex, Fairlight, Hotloom, CPY, entre muchos otros, pero estos son los más vistos en la escena y estoy más que segura que alguno de estos nombres te suena. ¿Y a dónde se llegaba a cabo todo esto? Estas contiendas, por así decirlo, se llevaban a cabo en redes privadas llamadas Topside, que eran redes FTP, File Transfer Protocol, redes de altísima velocidad, al menos para la época. Son servidores ultra restringidos, donde se accedía solamente mediante invitación, te comunicabas y te brindaban un usuario y una contraseña. No era tan vistoso como una página forum común, sino que era más como un data center. Ahí se llevaban a cabo la carrera por craquear el programa o juego en cuestión. Y como toda competencia, también había reglas, como por ejemplo, First is everything. El primero en craquearlo se lleva todo el mérito. No duplicar releases de otros grupos. Los releases venían firmados, así que se podía saber de quiénes eran. No subir releases fallidos. Si el release fallaba, había una regla no escrita donde básicamente te volvías la zorra del resto. La precisión quirúrgica era sumamente necesaria, porque ponías el orgullo y el prestigio del grupo entero en los releases. La regla del proper. Esto probablemente sea la muestra de bullying más grande para los grupos, porque decía que si tu release estaba mal o presentaba algún fallo, él u otros grupos podían tomar el release y corregirlo, lo cual era como decirte, mira estúpido, esto está mal y se hace así, cosa que era como un golpe al hígado prácticamente. Naming perfecto. Esto decía que cuando sacabas tu release en tu .nfo, que ya les contaré más sobre esto, tenías que seguir una estructura a la hora de nombrar tu release, siendo esta nombre del juego, versión, fecha de salida del juego, programa, fecha del crack, nombre del grupo y varios detalles en un orden, y si esto estaba mal, tu release, a pesar de ser perfecto, no pasaba. No usar material filtrado. Por ejemplo, cuando se filtró el Gears of War o el Half-Life 2, ese juego filtrado no podía ser utilizado para crack o release. No tenía sentido, ya que la gracia era usar el juego oficial con su debido sistema de protección. Respeto en la escena. No se podía interferir en los proyectos del otro, por ejemplo, atacando los servidores donde trabajaba el otro grupo. Y muchísimas más reglas que si me pusiera a nombrarlas todas, estaríamos aquí todo el día. Luego está lo que les comenté sobre los .nfo. Son archivos de texto básicamente, con arte ASCII.
El arte así son básicamente esos dibujos chistosos que te encuentras por ahí, hechos con letras y símbolos, y en estos se ponía la firma del grupo y cosas sobre el release y demás, aunque la parte divertida es cuando se tiraban beef entre ellos. Cosas como hey, X grupo, por ejemplo Codex, muy bien con el crack de Far Cry 6, pero estaba mal hecho y tuvimos que editarlo, o simplemente contaban cosas sobre el proyecto, o también algún mensaje chistoso como compré el juego una maldita vez, no seas ratón. Estos NFO venían con un arte así que se usaba como una especie de graffiti o tag del grupo. Algunos incluso competían por ver quién tenía el mejor NFO. Todo era una cuestión de orgullo y ego. ¿Quién era mejor? ¿Quién era más rápido? ¿Quién tenía el mejor código? ¿Quién lograba manejar mejor el código del juego? Etcétera. Estaba mal visto pedir donaciones por los releases, aunque hay grupos de wares que lo hacían. Empress, por ejemplo, cada que craqueaba algo, pedía una donación o meta para liberarlo. Pero en general, y por muy contradictorio que sea, los grupos de crackers nunca buscaban compartir sus cracks. Si estos salían de las redes privadas, era porque alguien se había colado y las filtraba para aparecer en las páginas de internet como la de PB Games o la de Games Torrents. Hoy en día se continúa con esto, pero no de la forma como era antes. Con la llegada de plataformas como Netflix, Disney Plus, Steam, Epic Store, etc., ya no es necesario ripear programas, películas o juegos. Hoy en día contamos con velocidades de internet que alcanzan hasta el terabyte. Entonces es como medio ¿para qué ripear? Si bien hay algunos que lo hacen, ya no es tan necesario y es más una cuestión de ver qué tanto puedes romper un juego o programa. Lo que sí sigue activo y seguirá activo por siempre serán los cracks, ya que esto es más una razón de ego, de ver quién puede romper el candado primero. Obviamente, no todo es tan bonito, suceden cosas malas en esto. Recordemos que todo esto es ilegal por cuestiones de copyright y derechos de autor. Y si bien en su momento mucha gente no tenía de otra, pues las velocidades de descarga rozaban lo inusable, y eso sumado a que muchos de nosotros ni siquiera teníamos internet en nuestras casas, hizo que este tipo de métodos sea algo del día a día y algo necesario a la hora de querer jugar algún título. Por eso estoy más que segura de que más de alguno de ustedes habrá visto este famoso logo al entrar a alguno de sus juegos favoritos. Y si bien a medida que pasaba el tiempo y la tecnología tanto de internet como de los discos duros mejoraba y se abarataba, este movimiento de ripeo de juegos no terminó de desaparecer del todo. Bien sea porque aún hay gente con hardware antiguo que necesita este tipo de repacks super comprimidos, o bien por desafíos autoimpuestos como estos famosos videos de gente reduciendo el GTA V de más de 100 GB a tan solo unos pocos gigabytes. O quizás también los famosos repacks de Fit Girl o Empress, que si bien descargabas un archivo más ligero, a la hora de descomprimirlo, bien te podías poner a cocinarte algo rico y esperar, porque muy probablemente te tome el día entero esperar a que se descomprima tu GTA V descargado del Steam verde. Pero es innegable que a día de hoy todo esto ha desaparecido del ojo común, y ya sea por mejoras de tecnología o abaratamiento de costos, hoy en día ya casi no es necesario hacer estos métodos de compresión, aunque muchos de nosotros estaríamos más que felices de ver juegos como el Call of Duty comprimidos de 400 GB a tan solo 40, pero no es algo que hoy en día sea totalmente necesario como lo llegó a ser en su momento. Se podría decir que fue un mal necesario para la época, que necesitaba desesperadamente formas más rápidas de poder descargar juegos o de preservar el poco espacio que tenían en sus discos. Y bien, espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias a Neptune por proporcionar gran parte de la información acerca de los grupos wares y la escena cracker para este video. Esta fue una prueba extensa de mi nuevo micrófono, y también este es un sucesor espiritual al video de los juegos pirata de Play 2, que si gustan pueden pasar a ver aquí, les prometo que les va a encantar. Y díganme, ¿alguna vez tuvieron experiencia con ese tipo de juegos ripeados? De ser así, déjenmelo abajo en los comentarios, que me encantaría leerlos. Y sin nada más que decir, yo me despido, gente. Hasta la próxima.